Sara Shayar del Sebut, Sara Sara Rabba Nasira, Rubén Saudá, Shebeniam, Hakiri Ben Lulu, Moshe Tabab Ben Rivka, Neila Rabemajer, Raúl Hamid Ben Farida, Raúl Zafran Ben Tzidka, Ángel Armin de Kitzra Sara, Sofía Rodis de Salem Cecilia, Ezra Zayat de Sara, aquí es así de la Teresa de Tashur de Shinat de la familia, Shimon, Mohamed Shimon Levi Ben Milo. En este mes hay muchos que se recuerdan por cuanto que hay doble Adar. Cuando hay doble Adar, quiero explicar esto que lo sepan, cuando hay doble Adar, como este año bisiesto, todos los fallecidos en Adar, cuando hubo un solo Adar, pasan al segundo. Por eso se junta en este mes mucho. Y si son del segundo, también se conmemora el segundo. A no ser que falleció en el primer Adar y al otro vez, dentro de 3 años hay 2 Adar, esos pasan al número 1. Pero y si no, siempre pasan al segundo Adar. Por eso se junta a veces como 2 meses en uno. Se junta bastante. Muy bien. Una de las una de las bases fundamentales del judaísmo es ser agradecidos. En hebreo se dice akarat tov. Ser agradecido es reconocer el bien. Una palabra compuesta de desagradecido, 2 palabras también. Kafui tová. Kafui niega la bondad, niega el bien del otro. Nosotros hoy vamos a ver, hay palabras, akarat tov de distintas formas. Podemos nosotros, clases enteras sobre este tema podemos dar. Desde su definición, la característica que tiene akarat tov a los maestros y rabinos, agradecimiento a los padres, a los hermanos, a los amigos, a donde uno trabaja, a los animales, y también debemos ser agradecidos cuando hacen un favor. Ni que hablar en la pareja, el hombre a la mujer al hombre, ni que hablar. A los chicos nuestros también tenemos que ser agradecidos. Que cuánto aprendemos de ellos. No solamente porque nos dieron el título, no porque nos dieron el título, hay muchas cosas que hemos hecho. Y por sobre todos los títulos, agradecimiento a Borolá. Y hoy nos vamos a marcar el agradecimiento a Borolá. Sobre todo, en otras oportunidades voy a hablar sobre agradecimiento a los niños, agradecimiento a los hermanos, en la pareja. Un tema muy general que se puede detallar muy puntual sobre cada una de las cosas. Akarat tov, agradecimiento, es primero la primera palabra que Yehudi dice a la mañana. Modé, la primera palabra que dice uno a la mañana es modé, reconozco, agradezco. La mujer dice modá, en femenino. El hombre dice modé. El hombre dice modé. La mujer dice modá, que es uno femenino y otro masculino. Akarat tov, hay 2 formas de agradecer. Primero es con los sentimientos. Segundo es con los hechos. Con los sentimientos, ¿cómo es? Con el favor que me hace Borolá. Este agradecimiento se expresa con el amor, es interno,
interior, sentir que cada uno puede estar al lado mío. El tema de Bekir, ustedes apegados a Borolá. Y en hechos, si una persona me hace un favor, ¿cómo es un hecho? Le devuelvo el favor. Con Akadosh Baruj Hu dice que no puedo cómo devolverle, se expresa por intermedio de las mitzvot o las tefilá que uno hace. También es un agradecimiento a Borolá. Nuestra tefilá se completa de agradecimientos. La Torá dice que hasta que el hombre no nació, estaba todos los brotes para brotar, todos los frutos, pero no brotaban. Estaban todos listos para brotar y no brotaban. Porque todavía no llovió sobre la tierra. ¿Qué faltaba? La lluvia. Una vez que llovía, el martes fueron creados los frutos y hasta el día viernes que no nació Adán, no fue. De Adán es la vuelta de Adán, porque no hay una persona que trabaje la tierra. Pero Rashi dice más. Le fiche Adán en la vuelta de Adán. Ven Bekir, Betobatab Shel Keshamim. No había quien entienda cuál es el beneficio de la lluvia. Va a entender la manzana cuál es el beneficio de la lluvia. Va a entender las plantas cuál es el beneficio de la lluvia. ¿Entiende que? No entienden, tienen vida, se les habla, todo está bien, hay una vida, un espíritu que tienen ella. De que llevada, cuando vino el ser humano, me entendió que la necesidad de la lluvia en el mundo, y panela de Miandú, pidió tefilá y llovió, de Tampúa y la nota de Shaim, y ahí brotaron los árboles y las hierbas del campo. Si no hay quien agradezca, no había lluvia. Si no tenemos nosotros, si no agradecemos a la lluvia, ¿para qué va a llover? Corán manda las cosas porque espera de nosotros, del ser humano, que es lo máximo en la tierra para él, el agradecimiento del ser humano. Un animal no puede agradecer. En su manera agradece. La planta también en su manera agradece. Y el mineral también. Pero el ser humano agradece desde el raciocinio, que es muy diferente a los demás. De acá aprendemos, ¿quién acá no contento a toda la dama? Borán no da a la persona el bien si no hay alguien que lo reconoce. Cuando Borán da el bien es porque hay alguien que lo va a reconocer esto y reconoce lo que significa y le pide a Borolán sobre eso. Cuando la persona no presta atención a estas cosas, mirad a Rajamín la piedad no está para él. Ven, no no le dan nada. Ahora, ¿cómo se puede en forma práctica agradecer a Borolán? ¿Cómo en forma práctica? ¿Cómo se puede hacer? ¿Le hacemos un regalito? No, comportándonos bien. No, bien es todo. Haciendo buenas acciones. Lo principal es agradecer a los compañeros por la como un ejemplo. Agradeciendo al resto de las personas, uno está agradeciendo también a Borolán. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Respetarás al padre. A tu padre como a ti mismo. ¿En qué lado está? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado de los deberes como Borolán. Del lado de los deberes como Borolán. Yo pregunté el lado derecho e izquierdo y usted se adelanta. No se fue a la derecha ni Nos dijo la verdad. Era la pregunta que venía. Está confiada. Entonces, el quinto mandamiento está del lado derecho. El lado derecho son los mandamientos que son de la persona con Dios. Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses, no jurarás en falso, respetarás el Shabbat. Es el mandamiento del medio. El sexto, séptimo y el quinto es el respetar al padre. El sexto, séptimo, no harás adulterio, no robarás, no matarás, no codiciarás, son los que están entre las personas. Ahora, el quinto, ¿por qué no está en la columna izquierda, que es entre la persona y el compañero? Los padres no son seres humanos que tendrían que estar del lado del los comentaristas dicen que el quinto es el trampolín, es el que une entre la persona y Dios y la persona y el compañero.
¿Por qué? Porque cuando la persona agradece a los padres, cuando la persona reconoce a los padres, también está reconociendo a Dios. No se puede llegar al ser humano si no pasás primero por Hashem. Entonces, el quinto es la unión entre las dos columnas. El que me dice cómo puedo llegar a la otra columna. Porque tres socios tiene el ser humano. Dios, el papá y la mamá. Así también es el quinto es el que une el lado izquierdo con el derecho. Entonces no se puede llegar a agradecer a Borolam y la forma práctica son los padres. Primera forma práctica de agradecer a Borolam son los padres. Porque uno ve, ¿qué ven los padres? El que le hizo el favor. Que cuando era chiquito se levantaron y por él y lo educaron y todo lo que hicieron por una persona. ¿A quién va a agradecer? A los que hicieron por él. Desde su primer día hasta siempre. No el primer día hasta un día, hasta siempre. Entonces es algo nato que la persona sabe agradecer. Si cuando estuvo escrito Kibud Abaem, lo oí un poco, había, hasta Kibud Abaem todo decía, Dios está haciendo una Torah para él, está haciendo leyes para él, que no tenga otros dioses, yo soy su Dios. Cuando vieron el quinto mandamiento respecto a su padre, dijeron un segundito, no es para él, está haciendo lo que es normal en la tierra. Pero yo puedo reconocer a Borolam, sí. Todo en la tierra hay ejemplo del Shaman. Acá en la tierra hay todo. Lo que pasa en el cielo, cómo representar el cielo está acá en la tierra. Uno, los padres, ejemplo de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo puedo llegar a servir a Dios? No lo entiendo. Entonces están los padres que entienden, que le muestran a uno lo que es la vida. Mundo venidero, ¿hay? ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo es? ¿Cómo esto? Como Shabbat. Shabbat, menos la papá. Geinam, infierno, ¿hay? Sí. ¿Dónde hay acá? En los volcanes y todo. El volcán. El volcán representa el infierno de otro. ¿Qué es un volcán? Una montaña de fuego. ¿Qué es eso? Fuego, fuego, fuego. ¿Qué es eso? Es el ejemplo del mundo, de lo que es el Geinam. Y así cada cosa del otro mundo hay acá representación para que sea para el Padre y para el ser humano, para que el hombre entienda lo que son estas cosas. Los padres es el ejemplo de cómo entender el agradecimiento a Dios que le da la vida. Esta es la forma de entender. El en que marija dame tatová más que me manato. Acá todo en son camut de Torah de kilómetros. El estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot es lo que la persona hace que pueda la persona reconocer a Borolam. Dice el Ramjal Mesilat Sharim, hoy veno y ajor badal limolo al toatoit baraj, ajot yodel lishmor y kayim mitzvot. Si no puedo yo hacer un favor a Borolam, puedo traer un regalo a Borolam, entonces ¿qué tengo que hacer? Por lo menos reconocer lo que le hace y cumplir su mitzvot. Borolam nos llama a nosotros a servirlo con Akarato, con el sentido Ma Ashib Lashem, Kol Takmulo Yalai. Dijo David Amelech, nosotros lo decimos en el Alel, Ma Ashib Lashem, Kol Takmulo Yalai. ¿Cómo puedo devolverle a Hashem todos los favores que él hace conmigo? Ma Ashib, ¿cómo puedo? Hay una forma, dijo David Amelech, ¿puedo devolver el favor que él hace conmigo cuando me está haciendo 24 horas sin cesar, me está dando lo de respirar? Ma Ashib Lashem. Con la Neshama de aleluya. ¿Qué es con la Neshama? Con la Neshima, cada vez que respiro, aleluya, debo alabar a Borolam. No decimos en el Nishmat, no alcanza de cómo agradecerte. Todo lo que hacemos nosotros es pequeño al lado de lo que la persona tiene para hacerle a Borolam. En el Birkat Hamazon, la primera verajá dice a él, Azar et Akol, que Borolam da alimento a todos. Y la segunda dice, no de dejar, te agradecemos nosotros a vos, Borolam. Dijo Rav Boyerbach, decir la primera verajá, le loca banau da barbarabio. Decir la primera verajá, Azar et Akol, Borolam da alimento a todo el mundo. ¿Le falta algún animal de alimentos? No, todo el mundo tiene lo que necesita. Se ocupa de todo, desde el más chiquitito mosquito hasta el animal más grande. Y fueron alguna vez al mundo marino a ver cuánto come
la ballena? ¿Cuántos pecados le da? Le da un montón. ¿Cuántas? Hay toneladas de comida. ¿Y cuánto es la comida de los animales? Todo. ¿Le falta a todos ellos? No le falta nada. Ahora, en Azar et Hakol no es solamente al ser humano, a todos. Si Borolán da alimento a todos, ¿cómo? No concentrarse en esa verajá es grave. Dice, pero no concentrarse en la segunda es más grave. ¿Por qué? Porque es un agradecimiento. La primera estoy diciendo quién es Borolán. Pero la segunda, cuando me toca a mí decir gracias y no lo hago, es mucho más grave. הכרת הטוב באמצעות הודאה. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מארץ מצרים ומיד פרעה. ¿De dónde aprendimos que hay que bendecir sobre el milagro que le ocurre a una persona? Nos haga un milagro, a mí me pasa un milagro. Tengo que agradecer a Allah. ¿Cómo se agradece? Dice, bendigo yo a Borolá. ¿De dónde aprendimos esto? ¿Dónde está en la Torah que hay que bendecir a un milagro? La parte de Yosef, cuando vuelve de Yosef, de Mamá y Terrá y Jacob. Y dice ahí, pasa por el pozo donde estuvo él agradece. Ahí dice, Barucha Salinés vamos como hacer. Pero ahí es otra clase, dice, gracias Borolá que me hiciste un milagro en este lugar. ¿Está bien? Pero dice la Gemara en Berajot de otro lugar. Cuando el suegro de Moshe dice, Vayomer Yitro, Baruch Hashem, el suegro de Yitro, que era sacerdote de todas las religiones, y dijo, Baruch Hashem, Hashem Itzil Etchem, que lo salvó a ustedes de la mano de los egipcios y la mano de Paró. Yitro no estuvo en Egipto. Moshe estuvo en Egipto como virrey, viviendo en la casa del rey. Sale, se escapa de Egipto. ¿Dónde cae? En la casa de Yitro. Ya Yitro ya había echado a toda su idolatría. Se casa con la hija. Después viene y se convierte al judaísmo. Y dice, bendito el Dios de Israel. Y que salvó a ustedes de la mano de Egipto y de Pablo. Dice que de acá aprendimos la base fundamental de lo que es agradecimiento a Borolán por el milagro. Y esto es una obligación. Dice, esta es la raíz y la base fundamental del ser humano con Dios. ¿Por qué? Porque la condición más importante es lo que se le pide a la persona que sirva a Hashem, que tenga esto dentro de uno. ¿Y qué dijo? El que reflexione constantemente. Y esa ahí viene el Baruch Hashem. El Baruch Hashem sale de Yitro, del suegro de Moshe. Y es la misma Hashem Miyuchem Yitzchor Mitbonen, y sale una misma especial, que de Sheadam y Atzia Mizaor de la Quinta Torah que Borolán nos da a nosotros. כי כל מה שירבה אדם להסתכל ולהתבונן ברוב התורה לפנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא עושה עמו. Si la persona se sienta a analizar los favores que Borolán hace con uno, las maravillas grandes que hace con uno, en cada momento y en cada hora, desde el nacimiento hasta el último día. Así también va a reconocer, y ahí se va a dar cuenta de la obligación que uno tiene con Hashem. ¿Qué significa? Repito, es reflexión en el ser humano. ¿Cuál es la reflexión que tiene que hacer? Las maravillas que Hashem hace conmigo. Si yo entiendo que me está haciendo una maravilla, desde el día que nací, ¿cuántos favores le hizo a mi Borolán? Nos pasa a todos cosas. Como dice, dijo, en Bait ayer en Shamed, cuando una de las plagas dijo, no hay casa que no hubo un muerto. Entonces los jacabíes dicen, cada casa tiene su problema. ¿Verdad? Cada casa tiene su problema, este así, el otro así, más, menos, sí. Tiene mucha plata, tiene también problemas. El problema de la plata. Tiene menos, tiene menos. Cada uno tiene su problema. Cada uno tiene su problema. Ahora, ponga en la balanza el problema y ponga en la balanza los favores de Hashem. ¿Qué es más? Es mucho más de favor de Hashem. Pero el hombre magnifica el problema y el favor lo hace chiquito. Y eso es el musar que la persona tiene que aprender a hacer justamente al inverso. Aflagor de Borbe Marok Hashem Torah que lo escucho lo máximo sobre Shum Abuela Jerez. Dice el Midrash, Leatir Rabo, Kora Korbanot Betelim y Korban Toda no Betelim. Hay un
Dice, se van a anular los korbanot, pero hay uno que no se va a anular nunca. ¿Cómo se llama? Korban Toda. ¿Qué es Toda? El agradecimiento. El Korban Toda es especial. Es especial que se agradece a Borolam siempre. Y tiene panes con matzá, que se mezcla la matzá con el pan. Ese Korban es tan especial. Dice Ramban, dice, la creación de la persona es para que el hombre entienda quién es Hashem y lo pueda reconocer y agradecer. El único que puede entender bien es el ser humano. Judíos, ¿por qué somos Yehudim? Yehudim. La palabra Yehuda, ¿qué es? Odaha, agradecimiento. La palabra Yehudim es Yehuda. Yehuda, que es agradecimiento. ¿Quién dijo esta palabra? Lea. ¿En qué hijo lo dijo? En su cuarto hijo. Primero nació Rubén, Shimón, Leví, Yehuda. Se llama Yehuda. ¿Por qué Yehuda? Porque su abuelo se llamaba Yehuda. Seguramente, ¿no? ¿Su abuelo materno? ¿O paterno? Paterno. ¿Usted es mayor que David? Chico, su abuelo materno, León. pero su mamá. No, su papá de su papá. David. Abuelo materno. Todas se para ahí es fácil. 2 y 3. Muy bien. ¿Qué es Yehuda? Yehuda es agradecimiento. Ella tuvo 3 hijos y eran 4 mujeres que tenía Jacob. ¿Qué ella pensó? Cuenta matemática hizo ella. Cada mujer 3 hijos, porque sabía que iba a haber 12 tribus. Cada mujer 3 hijos. Cuando le nació el cuarto dijo, un segundito, Apá Modet Hashem, esta vez voy a agradecer a Borolam. Y como el primer hijo uno lo agradece. Pero ella, el primer hijo, Reubén, mirá mi hijo. Segundo Shimón, escuchá lo que Borolam, escuchó Borolam lo que te mandé. Leví, ¿qué significa? Acompañar. Ahora mi marido me va a acompañar. Le traje lo que él quería. ¿Qué le trajo? El hijo. Y ahora Apá Modet Hashem el cuarto, porque esto es más de lo que yo pensaba. Como que hasta en los 3 primeros que era una cosa terminal tácita, no hay un hijo tácito, no es que seguro. En esto, Apá Modet Hashem, esta voy a agradecer. ¿Qué nombre nos quedó a nosotros? Tendríamos que haber sido llamados Reubení, por el primogénito. Shimonim, Israelí, Yehudim. ¿Por qué Yehudim? Anahnu tenemos el primer tema del judío que es ser agradecido. Ser agradecido a Borolam porque no. Yo mi primera hija, ¿cómo la llamé? Odaya. No a la cuarta, a la primera. La verdad porque fue un milagro que nació. En el momento de eso sentimos como señora que teníamos que agradecer a Borolam. Directamente, así fue espontáneo. Vamos a poner agradecimiento a Hashem que nació, que no tenía que nacer en ese momento. Dijimos, no sabíamos cómo poner el nombre de agradecimiento. Si Odaya, Odelia, y ahí dijimos, no, Odelia es un poco odalisca, no nos gustó, pero las 2 formas de nombre de mujer de agradecimiento son estos. En hebreo, el hombre Yehuda es agradecimiento, y en mujer es o Odaya o Odelia. Ode es con G. Agradezco, Lia es la Hashem. Ode la Hashem. Como aleluya, esa verdad. Pero dijimos, no suena tan lindo Odelia, nos gustó más Odaya, y ahí salió el nombre Ode Hashem, a Pablo Hashem, de agradecer a Dios. Entonces, esto es el primer nombre del pueblo de Israel, Yehudim. Por eso lo llamamos Hashem, porque agradecemos sobre cada cosa. Y es la David, ¿por qué es tan importante la misma? ¿Qué tiene? Hay otras características buenas. ¿Por qué esta es tan importante? Esto muestra lo que la persona mitbater se anula delante de él. Este es el objetivo.
Shekulam Yakiru, que todos reconozcan que Borolam es lo que hace todo en el mundo. Anshe Kenes la Gedolá, Betifra Yom Kippur, en el día de Yom Kippur, que dice que tenemos, es el día de más agradecimiento que nosotros le damos a Borolam constantemente. Un Rab, una yeshiva, hoy esa yeshiva después se fundó, no sé si Novardo, no sé si en Polonia, Rusia, así era una aldea pequeña. Después esa yeshiva, cuando salieron después de la Shoah, pasó a Francia, que está todavía en esa yeshiva en Francia, y tiene su sucursal en Israel. Novardo se llama la yeshiva. Argentinos de acá fueron a Francia a estudiar el Novardo. Y ellos tienen un sistema muy especial. ¿Cuál es el sistema de esa yeshiva? Confiar en Hashem en todo. Pero como enseñan ahí, todo lo manda Hashem y no tengas miedo. Si vos lo necesitas y si vos confías 100%, Dios te lo presenta. Pero 100%, ayer hablamos un poco la semana pasada. Si confías 100%, Dios te lo presenta. Pero tiene que ser 100%. Y enseñan ahí a confiar 100%. Dice que este Rab, y salen a la... son una cosa para nosotros rara, para ellos es muy normal. Salen al campo a veces a la mitad de la noche a reflexionar, 1 hora, 2 horas, se quedan ahí, y miran los favores que más se Borolam, piensan. Este Rab se hizo una casita de barro, así todo, en la mitad del bosque, y se iba noches enteras con vela a estudiar ahí, a hablar con Borolam, solo. ¿De Bicut se llama? No, sí, de Bicut, hay quien lo hace también, Se le apagó la vela. 12 de la noche, falta 4 o 5 horas para todo. ¿Qué hizo? Venía en mis meses que decía también, dice ahora, y hasta me ajer de toca ya, ni lo te yo de ayer. Digo, Borolam, yo vine acá a estudiar, me tenía que presentar una vela. Salió a caminar en busca de esa luz, de esa vela. Pitón ni cacheja del agua, chito nerve a la flor. Enseguida vino una persona, le prendió la vela y se fue. Pero no es el primer sipur que yo leo de esta yeshiva de Novardo, muchos así. Pero ellos tenían bitajón 100%, no 99,9%. Los mascolares acá están ya me aner, mi hija de millón que decía también le quiso que era cargo con perro de Zarato, a fin de hermano de. Al otro día, la vela esa quedó un poquitito. ¿Qué hizo este Rab con ese poquito de vela que quedó? Lo guardó. Dijo, esto tiene que ser recuerdo. Cuando yo tengo así aflojo en agua, en mi voto, en esto, miren cómo Borolam me hizo. Por sobre la naturaleza, la mitad del bosque, ¿quién va a venir a la 1 de la mañana a prenderme una vela? Esto es sobre la naturaleza, entonces lo tengo de cuidado. ¿Qué sucedió? Lo guardó unos años. Un día vino, antes de toda la casa de madera, se incendió la casa de él. Y se quemó todo lo que había en la casa. ¿Y qué se quemó? También esta vela. Se la metió todas. Anshe de topa jaucholita de otros adican la verdad que dola, zu ach, y se la tiene que hablar de la familia estaba mal, se perdió pero se perdió la vela que él tanto quería. La tenía ese recuerdo que Borolam me presenta todo lo que yo necesito. Se le quemó. La familia estaba muy preocupada por eso. Y el tzadik se puso muy contento. Simcha que dolá la suma, que van Sherin, Sherulo vino a llamar Inzena, con Ispael, Bendirot, la Crisim, Shelemana, Miateva. Le mostraban en el cielo que no hay que asombrarse por milagros que son sobre la naturaleza. El Azarín todavía se llama Calcota Barcatá. La persona sobre milagros sobrenaturales, lo que demostraron que no sobre milagros sobrenaturales. Alegrate sobre el milagro de cada momento. Yo entendía, dijo el tzadik que los milagros sobrenaturales tengo que estar siempre al lado. Por eso lo guardo tanto esto. Me equivoqué.
A los milagros sobrenaturales los entiendo como grandes. Me parece que el milagro chico de que el agua tengo acá no lo valoro. Ahora me hicieron valorar también a lo más chico. Entendí lo que es. Miren cómo se ve la vida totalmente diferente. Salir, y todo lo que hay, el favor que hay dentro de la naturaleza, ahora, dice, el milagro está en todas las cosas, nada más que está envuelto en la palabra naturaleza. ¿La naturaleza no es un milagro? Se envuelve el milagro en la palabra naturaleza. Ahora, por sobre la naturaleza, ¡uy, qué milagro! Pero esto también se llama milagro, nada más que está envuelto. ¿Dónde está envuelto? En la palabra naturaleza. Y esa es la forma que nosotros tenemos que entender, que es todo milagro lo que nos sucede a nosotros. Elohim, el Borolán, ¿no? ¿Cuánto suma? 86. ¿Cuánto suma la palabra la naturaleza? 86. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es la naturaleza? Con el ateo, cuando llegamos a un punto de decir, bueno, la semilla, pero ¿por qué la semilla crece en la tierra y no crece en este mantel negro? La naturaleza. Me dice, ¿verdad? Tiene razón, porque la naturaleza hace que germine de esa forma. Ahora yo digo, ¿y quién hizo la naturaleza? No, esa es la naturaleza, la tierra. Hay alguien que está atrás de la naturaleza, que dijo que acá sí y acá no. No. Yo digo, Elohim es Ateva. Dios es la naturaleza. Él dijo de esta forma sí, de esta forma no. Si no, sería totalmente un mundo diferente. Y podría haber sido un mundo diferente. Podría haber sido que en un mármol crezca una germinación y no en la tierra. Todo es naturaleza y todo es Borolán. ¿Cuánto hay que agradecer? Hay un pasú que dice, ¿quién va a adelantar le puede pagar a Borolán? Ejemplo, bajo el cielo que todo es de él. La persona no se le pide nada, sino Borolán le da primero algo. Si no te dio Borolán, no te está exigiendo nada. Primero te da y después te exige. A alguno le dijeron que ponga mezuzá si no tiene casa. Primero te da la casa. Y después te dice, ahora poné una mezuzá. La persona te dice, sacá el maaser, el diezmo. ¿De qué vas a sacar el diezmo? De la ganancia. La ganancia soy yo que gané porque para un paciente tengo muchos ejes, mucho cerebro. Si yo fui a la universidad y estudié, por eso gané. Usted tiene que ver con Dios. Usted es abogada porque usted entendió que fue a la universidad y se quemó la pestaña y todo. Entonces ahora gana, no tiene que sacar ningún tiempo, es para usted. ¿O hay un bolorama atrás de todo esto? No hay bolorama. Dice, Migdiman y Bayalem. Hay alguien que pudo adelantarse para que yo le pague. Va a tener algo si yo no le di. Lo que yo le dije que haga es porque le di antes. No hay nada que no nos dio antes y después nos pidió sobre esto. Una casa vale $10.000. No vale. Yo no quise decir $10.000. $10.000. Le decimos $10.000. Tiene que poner 3 mezuzot. $70 una mezuzá, es un robo esto. No es un robo. ¿Cuánto te sale la casa? $10.000. ¿Qué te estás pidiendo? $210. $70 no es un robo, te están robando. Ni hablemos de lo demás. No hagan 10 por 200, 10 por 20, 10 por 30, y después digan, no, voy a poner un mezuzá tan cara. Por eso quise decir el precio más bajo del mundo que ni Dimani Bayalé, de Lónita Mule y Norma Kevin le dijo, hagan baranda a la terraza así que nos dio la terraza.
qué lindo, te hizo un balcón hermoso, balcón, terraza y puede tener vista y todo. Dice, bueno, poner baranda para que no haya un tropiezo. No, eso no. A mis vayas, en la carata, todas las mitzvot son agradecimiento mínimo de lo que nos dio. Domele Matanash con el David. Muy bien. ¿Ustedes alguna vez, como padres, recibieron regalos? Sí. Como padres. En algún momento dice, pero un segundo, este regalo que me está dando mi hijo es con mi plata. No se lo dice, pero lo puede pensar o no puede pensar. Un chico soltero, día del padre, trae un regalo. La mujer divina, hermosa, divina, fue a comprar, vamos chicos a comprar el regalo del padre. La mujer, la mamá de casa, se ocupa de los chicos, todo excelente. Ahora va a comprar el regalo. El padre le dice, Pablo, ¿de dónde sacaste la plata? ¿Cómo me la dio? Las ahorras No me regalen nada. Ahora, tomé de mataná, si la persona, todo lo que tenemos nosotros, la misma que estamos poniendo en la casa, que es el regalo que le damos a nuestro Padre por las cosas que Él nos da. Todavía y me cuida eso, pero dice esto, tomé ayer, le matará ayer con él, venle a mí, bendijo al Padre, de la plata que recibió del Padre. Así es la misma que nosotros tenemos con respecto a Borolá. 100% así. ¿Qué ejemplo para poder llegar a entender cómo yo tengo que entender qué hace Borolá conmigo? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Odar, seguimos a Ruhanim Shel Adam. Ahora, hay 4 o 5 puntos que vamos a ver y después quiero pasar a algo práctico que hacemos nosotros los hombres. Vamos a ver si las mujeres también lo hacen, que se llama, lo voy a dejar para los últimos 15 minutos, que es la verajá de Akomer. Akomer, que es verajá de agradecimiento a Borolá por la situación que he pasado. Y de esto quiero en los últimos 15 minutos relacionarlos con lo que estamos ya entrando, que es, estamos 30 días antes de Pesach, que avisó la mujer que empieza a limpiar. Entonces, nada más ya estamos hablando que esto tiene que ver con el shiur que termina con el tema de Pesach. Hola, le seguimos Ruhanim Shel Adam. El hombre, cada uno de nosotros, crece espiritualmente. Y debemos crecer espiritualmente. Cuando hablamos de crecer espiritualmente es que de año en año tenemos que ver si es un Rosaná o Pesa, a ver, ¿en qué crecí este año espiritualmente? Crecer espiritualmente no significa que antes no cumplía esto y ahora cumplo esto. Es una parte de crecer espiritualmente. Si una persona cumple el Shabbat, ¿qué se crece espiritualmente? ¿Qué hizo él por su espíritu? Su espíritu significa sus características. ¿En qué se corrigió uno mismo? La persona tiene que corregirse espiritualmente, constantemente. Ahora, si el año pasado nació el bebé, víspera de Rosh Hashanah, 3 kilos 200, ¿lindo peso? Al otro año, lo lleva el pediatra, víspera de Rosh Hashanah, un año, 365 días, después de 4 días. Lo pesa, 3 kilos 200. Debe ser uno nuevo. No, es el nuevo, es el mismo. ¿Qué dice el médico? Dice, es muy preocupante esto. Dice, no, ¿por qué? Dice, está todo bien. ¿Quién es el médico? Bueno, dice, es muy preocupante. De Roshaná a Roshaná, estás igual, no cambiaste nada, no te elevaste nada. Dice, no hace falta, está bien. Con este peso, es el peso de nacimiento, ¿qué más quiere? No bajó, ¿está bien? Es para preocuparse mucho. Si en la persona no hay aumento, no digo que hay que aumentar como yo aumento tantos kilos, hay que aumentar más kilos, hay que aumentar espiritualmente. El espíritu tiene que la persona crecer constantemente. Eso es lo que y ahora tiene que agradecer, porque también lo que nosotros aumentamos espiritualmente es porque también Borán nos pone a veces tropiezo
para que entienda la persona y pueda aumentar. Porque si es todo en la misma meseta, no se da cuenta. Entonces tiene que haber un momento de ese tropezón que me hace después subir mucho más. Cuando decimos Gamzule Toba, esto también es para el bien. Mirar las cosas buenas que la persona llegó a alcanzar. Gami no es aunque se puso metas y no pudo, por lo menos que mire lo que pudo llegar a ser. Esta cruz, si la persona mira de esa forma, puede cambiar mucho en mí. Recién hablé de otro kilo 200. La persona no tiene que ser agradecido por la salud que tiene. El espíritu, ahí lo digo. Salud seguro. Miremos nuestro cuerpo. Cama, alfea, la finja, la quema, es una isla. ¿Cuántos miles de células y de cositas, movimientos que hay dentro de nuestro organismo? La calle ya no es de que una cosa pequeña que hay en nosotros mal, ahí sentimos la suavidad que tiene el cuerpo. Qué sensible que es. El cuerpo humano es algo muy sensible. Hasta ayer la cuerpo el que llora, todo está correcto, no reconocemos nosotros la salud. Acá el Lujú nos dio un cerebro, Lev Mevin, corazón que entienda, los ojos para mirar, los oídos para escuchar, que todo esto es para agradecer a Borolán la salud. Y uno de los agradecimientos máximos de salud que es no sale del baño. Ayer ya sale esta agradezco yo Borolán que hizo a la persona, lo fue por basar, no fui a azul. Gracias, médico del mundo y que hace maravillas con el ser humano. Lamentablemente vimos lo que es gente que no puede hacer orinarse, hincha, todas las cosas malas que tiene, cualquier cosa chiquita que no es correcta en el ser humano, los problemas que traen, cositas así chiquitas. Yo tuve en mi mano una válvula de corazón. ¿Una válvula? De corazón. Una señora lo operaron acá del corazón, le cambiaron la válvula. Es una válvula de cerdo, ¿sabes? No que las válvulas son de cerdo. Pero los hijos me trajeron la válvula a mí. ¿Sabe lo que es? Un pedacito así de piel. Un pedacito así de piel. ¿Sirve o no sirve? La mujer, meses, no estaba sin dormir, le van a operar el corazón, le van a cambiar la válvula. Y esto es una cosita, parecería insignificante. Parecería insignificante, pero no hay nada insignificante. Los jajamí me hablaron de un aparato mínimo. Antes los aparatos de radio podíamos abrir. Sí, hoy no se abre mucho los aparatos, ¿no? Antes los aparatos abrían y tienen cablecitos. ¿Es así o no, José? Después no me gusta este rojo, agarra y lo saca. ¿Qué pasa? ¿Eh? Nada más. Hoy me pasó que era más. No nada más que el coche, usted abre el motor. ¿Para qué? Pero me traen siempre sobran cosas, ¿no? Son buenos. Sobran cosas. Hoy me pasó con una mano. Una pianita parecía un momento de aire, no se notaba. Y la mala sangre que hacía eso, el desastre que hacía en la máquina. Y era una maquinita que apenas perdía un poquitito de aire. Y el ser humano es peor todavía. A veces es una cosa insignificante que uno tiene, los problemas que trae. Porque es una máquina ajustada, ¿no es cierto? Todo tiene todo tiene un porqué. O da a la parnasá, agradecer a Borá por el sustento que uno tiene. Cada 10 días, cada uno nos da 3 comidas, un hotel 5 estrellas. Dice, me está, te pita que para nosotros no me quedaron aquí uno de valor, me debe. Hasta ahí no modimos y baraj. Si no tendríamos esto, ¿cuánto tendríamos que agradecer? Kamatzara ahí no se obliga ni nada, si no tiene la persona el alimento necesario. O da al Seirat Haim Noha. También hoy en día, 2014, hay un agradecimiento a Borolán que hay que hacer. ¿Cuál es el agradecimiento a Borolán? Que vivimos en una vida que también tenemos servicios tecnológicos a nuestra casa. En la heladera, ¿no hay que agradecer? La freezer. La freezer mucho más, no hay agradecimiento a eso. Aunque se nos hizo rutina todo esto. Pero usted que tiene 20 años en la heladera. Compraban la ventana
la barra de hielo, y había que ir ahí en Morón y Campana, con la barra de hielo, y hacían y había, yo estoy hablando antes que yo nazca, y tenían un cajón así con la barra de hielo, y eso era la heladera. Después de la muerte con Lo que pasa es que mi abuela hacía, mi abuela tenía todos los servicios, hacía yoga, hacía natación, pilates también, y ejercicio físico todos los días. En la casa mía había un poquito de aguachín cuando ponían a los chicos en el tacho. Después en la pileta tenía, ¿cómo se llama? No, para lavar la ropa. En la pileta. Y ahí hacía ejercicios, todos los días hacía abdominales. Levantaban a los chicos, hacía abdominales, después con los pañales también. Hacía todo. Después hacía yoga, reflexionaba con las amigas, todos los días. Todas las actividades físicas. La mejoración. Cada una época era su época, pero hacía todos los ejercicios, mi abuela. Le sobraba tiempo. No sé cómo. Pero todos los ejercicios lo hacía. Hoy en día, que tiene todo un botón, necesita salir a hacer la yoga, necesita hacer la gimnasia, necesita hacer la natación, porque ya apretó los botones. Mi abuela, en vez de apretar los botones, lo hacía ella adentro del hogar, sí, porque es mejor, venía la profesora a la casa. Totalmente diferente. Pero cuánto hay que agradecer lo que nosotros tenemos, las cosas tecnológicas que se nos siguen facilitar. Hay un tema que facilitó mucho a las personas. ¿Quién no se acuerda de un teléfono Israel de hace 40 años? Un teléfono Israel hace 30, 40 años. Me acuerdo una vez un domingo, no sé qué pariente iba a llamar, y estaba toda mi familia reunida porque iba a llamar. Esperando la llamada. Esperando el llamado, que te han llamado 24 horas. ¿Querés hablar con tu hermana? Le decía. Hoy en día mis hijos ya ven y digo, mi ahora no te puedo atender, llamamos una hora más, directamente. O estoy hablando, 20 minutos, espera un segundo, voy al baño y vengo, y me quedo con el teléfono colgado. ¿Dónde había eso antes? Skype, directamente, ¿dónde hay esto? No hay que agradecer a valorar la tecnología. No nos damos cuenta de agradecer, usándola bien, estoy hablando. Cuando hablaban de un país viejo, gritaban. No sabemos lo que está pasando. Por tecnología, para evitar. Doy los títulos y seguimos con el otro tema. Odar y Liad Geshamim. Llueve, el viernes llovió, cómo molesta la lluvia. Hay que agradecer la lluvia. Tampoco hubo colectivo, por eso fue. Hay que agradecer la lluvia. La lluvia es buena, la lluvia es necesaria, la lluvia es importante. Mi vieja Nina Mendoza eran los caminos cuando no había ni coche ni intemperie. Necesitaba ir de la mañana, salía a las 8 de la mañana y llegaba a su casa a las 7 de la tarde. Y eran las 12 del mediodía, nublados, se lo arrojó la lluvia. Todavía 7 horas, ¿cómo llegamos? Todavía 7 horas más, y llega. No hay donde parar en la mitad del camino de los desiertos anteriormente, y como lo hablamos. Todo el mundo está contento. Llueve, los ganaderos agricultores también. El que está sufriendo soy yo. Paró la lluvia. Llegó la casa y dijo, yo ya estoy feliz, pero están todos sufriendo. Volvió la lluvia. Esta era la vieja Nina Mendoza, que él con su mano cambiaba de dial a Borolam, hacía que baje la lluvia. Esta era la vieja Nina Mendoza. Agradecimiento en el momento de tefilá, cuando decimos Modim Anahmulach. Este es agradecimiento, y ni hablar de agradecer sobre cada detalle y detalle. Sobre esto hay todavía mucho para hablar, pero quiero pasar al segundo tema, que es Birkat Agomer Hayabim Tovot Shekemalani Koltu. Nosotros decimos gracias Borolam, Agomer de Hayabim Tovot, a los deudores. Hayabim Tovot Shekemalani, que me hiciste a mí un favor, Koltu.
Gracias por todo o por todos los favores. Y no decimos amén. Amén. Ayer llegue Malach Koltu, el que te hizo todos estos favores, Bolam, Uigmelech, que se siga haciendo favor a vos, Koltu Sela, eternamente. Y el otro dice ahora amén. Dice amén sobre su propia verajá casi. Porque él dijo una verajá y yo le doy una bendición a él ahora. Y ahora él dice esa y él contesta amén. Esa bendición tiene condiciones. No se puede hacer en cualquier momento. Tiene una condición principal que tiene que haber 10 personas que lo escuchen. Si no hay 10 personas no se puede decir, quiero hacer esa bendición, no puedo. Hay 4 obligatorios que tienen que hacer esta bendición. Es el que estuvo en la cárcel. En la cárcel. Salió de la cárcel, tiene que agradecer a Bolam que lo liberaron. Los judíos no fueron a la cárcel nada más porque robaron. Lamentablemente tuvimos que ir muchas veces a la cárcel por ser judíos nada más. Robaron, es otro tema. Pero el que judí que fue a la cárcel por ser judí, entonces tiene que salir y agradecer a Bolam que Bolam nos apoyó. Segundo punto. El que estuvo una operación, 3 días enfermo, 3 días en la cama, tiene que agradecer a Bolam. Aunque sea 3 días de fiebre, 3 días de angina, pero tiene que ser 3 días de 72 horas. Ahí tiene que agradecer a Bolam. Ayer llegué en Malach Koltu. Tercero es el que cruza el desierto. ¿Por qué el desierto? Porque los viajes antes eran, siempre uno iba a la mañana, salía. La mitad del camino a la intemperie, ladrones, fieras, todo se podía encontrar en el camino. Llegar Bellaló, tiene que agradecer. Cuando nosotros mismos hoy vamos en rutas desérticas, ¿no tenemos miedo a veces en algún momento? No hay esto, ni a veces estación de servicio hay una cosa. Que tiene que saber hoy con los GPS podemos controlar más dónde hay la próxima estación de servicio. Antes, si no sabía bien la ruta, hay rutas que hay, la ruta del desierto hay algunas que se llaman. ¿Qué es la ruta del desierto? Río Colorado. Río Colorado. ¿Cuántos kilómetros que hay? 140. ¿Cuánto? Recta hasta Choel. 340. 140. Me tocó a mí hacerlo toda recta cuando todo iba. Hoy 140, los coches no tienen problema. No, pero es recta y no había nada. Hoy no sé. No había nada. Era ritmo y después ya asfalto. Eso, no robaban en los caminos, nadie puede salir. Hoy hay animales sueltos hoy en los caminos. Hablando del día de hoy, anterior, ¿qué era? Entonces, los viajes. Y el otro el cuarto que tiene que agradecer es el mar, el que cruza el mar. Cruza el mar en barcos, los barcos de hoy son los más modernos que hay. Pero nunca La Concordia se cayó con una... Ustedes viajan en barco, ¿no? También lo dijeron que no había avión, pero en la época esa no había avión. Cuando Gemara habló, cuando la Torá dijo no había avión, cambia barco hubo siempre. Barco hubo siempre. Por eso viene hoy el avión también. Ojo que hay gente que no quiere decir al avión, nosotros en Paraíso decimos al avión siempre que viajamos, decimos al avión, inclusive viajamos viajes de media hora, también decimos a comer. Viaje de media hora acá a Mar del Plata, cuando viajamos a Jamshaba decían hacer a comer, también en Mar del Plata por media hora. Porque hay quien dice 72 minutos tiene que ser mínimo un viaje. Lo decimos. ¿Cómo es? 72 minutos hay quien dice para hacer un viaje. 72. Sí, pero Jamshaba decía con media hora el avión porque las probabilidades de peligro del avión también existen. Porque yo estoy sentado acá, ¿cuántas probabilidades de peligro hay? Casi ninguna. Casi ninguna. Pero en el viaje hay probabilidades. Por eso Jacob, cuando le dice que estaba Shimon preso, le dice, tenemos que llevar a Benjamín. Dijo, mira, estás acá sentado, no hay probabilidad de peligro. Pero en el viaje, ¿cuál hay probabilidad de peligro? No lo quiero sacar acá. Muy bien. Estos son los 4 básicos que hay que decir. Ahora, Marán, Rabbi Yosef Karo, hace 450 años, 500 años, habló sobre qué pasa con las cosas por sobre lo natural.
si hay que agradecer o no, y viene hoy a lo actual, si hay que agradecer sobre las cosas que pasan. La Gemara habló de 4. Dice, viene el Shulchan Aruch y dice, yo leo el 4. Hane Arba Lavdaka. Estos 4 no solamente, lo mismo es al que le pasó un milagro. Por ejemplo, se le cayó una pared. O un animal que lo pisó y se salvó. O llamar a la veída Ariel, o que vino un león. O ladrones que le vinieron a robar a la noche y se salvó. Todos estos tienen que decir a comer. Ahí dice Marán y no dijo nada más que esto. Todos dicen que no. Y hay quien dice, me va aquí a comer, y hay quien dice, no, únicamente los 4 que nombró la Gemara. Entonces ya Rabbi Yosef Karo trajo 2 ideas. Una le dijo simplemente, no solamente estos 4, también otros. Y la segunda idea dice, no, únicamente estos 4. Y termina diciendo, y es bueno bendecir sin decir el nombre de Hashem. Baruch atah Hashem, no diga el nombre de Hashem completo, que diga en los otros casos. Y ahora nuestros jajamim, esto lo dijo Rabbi Yosef Karo, que los sefaradín seguimos como él. De acuerdo a esto, Minaga Sefaradim, la costumbre de los sefaradín es que no se dice a comer, sino por estos 4 casos únicamente. Porque dijo, y es bueno que no bendecir por el nombre de Hashem. Por eso, si a la persona le pasó otro milagro fuera de la naturaleza, más que estos 4, la dice la verajá, pero sin el nombre de Hashem. Pero si a la persona le ocurrió un milagro, le vinieron a robar y Baruch Hashem o le robaron, pero le quisieron hacer algo y no le hicieron nada. Muy bien. Dice, para nosotros no tiene que estudiar acá, pero él tiene que pensar en el momento de un viaje. Yo digo siempre viaje para que algo bueno, no que estuvo enfermo. En un viaje tengo que volver y a comer. Que diga en el momento que empiece el momento a comer, que sea a comer por el viaje y por la situación que le tuvo que vivir. Entonces, de esa forma, dice por las 2. Vegana hacerlo que cuando dice a comer, que piense por las 2. Hay otra forma. Pero que pase mucho tiempo de lo que había pasado, ¿no? Muy bien. A comer tiene, estaba esperando esa pregunta. A comer tiene 2 opciones. Lo mejor es dentro de los 3 días que la persona terminó el milagro. O que viajó dentro de los 3 días. O que estuvo enfermo dentro de los 3 días, cuando se levantó. Pero, dice, y si no dijo dentro de los 3 días, toda la vida. ¿Por qué toda la vida? Porque agradecimiento nunca se termina. Entonces siempre puede en cualquier momento agradecer. Si usted, otra verajá, comí, también me encanta demostrarle de agradecimiento, pero es únicamente el tiempo que todavía no he hecho la digestión. Terminó la digestión, ¿qué voy a agradecer sobre algo? Pero a comer, que me pasó ese milagro, toda la vida tengo yo que agradecer. Por eso, dice, cuando nosotros tenemos a comer, ahora vuelven en marzo, vuelve la gente de viaje. Bueno, hay 50 parecidas a comer en el CNIS. 50 a comer, cada uno tarda 30 segundos, 50 minutos nos echan acá. Entonces los hombres, Baruch Hashem, son ansiosos por volver a su casa a estar con las mujeres. Muy ansiosos acá en el CNIS. No sé qué es así. Son ansiosos siempre. No sé. Para disfrutar de champán en la casa. Ahora, uno puede ser shaliach de todos. Uno puede ser shaliach de todos. Y si una persona va a decir a comer porque viajó, y a mí me ocurrió Baruch Hashem un milagro, que no me pasó nada, puedo yo ir a decirle a él, perdón, me haces un favor, vos decir a verajá y pensar en mí. No hay ningún problema, es apto. Y yo también puedo decir, condición. Si yo tengo obligación, que esa verajá sirva para mí. Y si yo no tengo obligación, que esa verajá sirva para él. Se puede condicionar también. Se puede condicionar también. Esto todo para los sefaradí. Ashkenazim pueden decir verajá a comer sobre todos los casos. La Minhaj Kikot pasó un accidente automovilístico. Y Baruch Hashem
el Aiba, ¿cómo se llama? El Aiba se le puso, no le pasó nada a Baruch Hashem. El coche se dio vuelta y salió caminando. Nada más que una fractura tuvo, no hay problema. Tiene que decirle para Ashkenazim y se va a comer. O se le afana un coche de cayó una pared. O él se cayó de un altillo, de una terraza. O dice, tiraron tiros y no lo pasaron por al lado. O que le tocó y Baruch Hashem no le pasó nada. O se le fue de un incendio. De coche que dice, y más aún será fuera de la naturaleza. Un león lo atacó y no le pasó nada. Para los Ashkenazim dicen a comer, para los sefaradín no. Porque dijo el sefaradín, Sefaradín dijo dos ideas diferentes, trajo a Rabbi Cercano y dijo, mejor no decir más que estos 4 nada más. Estaba sediento en el desierto y después pudo llegar a tomar agua. Es un milagro. También para los Ashkenazim dicen, salió a la guerra y volvió en bien. De todas formas, que así pueden decir, en todas estas situaciones de peligro, dicen ellos a comer el Hayabito de todo mundo. Sheazari dice, esto dicen los Ashkenazim. Ahora, a comer, puede un Ashkenazim decir para Sefaradí, sí. Antes dijimos, una persona puede decir para nosotros, un Ashkenazim puede decir para Sefaradí. Se acostumbra a decir lunes, jueves y sábado, cuando hay Sefer Torah que siempre hay 10. Porque hay 10. Pero se puede decir martes, miércoles, domingo y viernes, a la mañana, o minjá. O ahora puede decir una persona a comer también. No dijo, debe a comer, tiene que decir ahora. ¿No? 10 personas. Se acostumbra a decir Sefer Torah porque siempre hay 10. No se puede sacar Sefer Torah sin 10. Pero se puede hacer martes, se puede hacer miércoles, se puede hacer domingo. Muy bien. Entonces cualquier día y en cualquier momento la persona no dijo, puede decir ahora mismo. Pero tiene que contestar a mí. Nosotros tenemos que contestar. Nosotros 10 tenemos que contestar. Y ese es el problema que yo siempre pido, que la diga en voz alta para que gente escuche. Pero es más importante que nosotros no dice por favor. No es más importante. Se hace porque hay 10 en el Sefer Torah seguro. Termino con este tema las mujeres. Sefaradín de Alepo, no dicen verajá. Sefaradín de Damasco, no lo sé. No lo sé. Hay que averiguar. Sefaradín de Eretz Israel, hoy la mayoría de los sefaradín de Eretz Israel, las mujeres dicen a comer. ¿En qué momento dicen? La mujer tuvo familia. El parto, termina el parto, dice a comer. ¿Cuándo dice? Normalmente dice, o la noche anterior al Brit Milá, que vienen 10 hombres a leer a la casa para el cuidado del chico, la mujer se acerca y dice delante de los 10 hombres a comer. O dice al otro día en el Brit Milá, en un momento de Brit Milá, están todos ahí los hombres, ella se acerca y dice a comer. Así dice el Rab Obadiah Yosef. ¿Y si es una nena? Un minuto, lo mismo. No hay diferencia. Nena, varón, no dice, la mujer tiene que agradecer un parto. No hay 3 días en la cama normal del parto. Ahora, nosotros acá nunca dijimos. Otra vez dije, de Alepo no decimos. Damasco no sé. Marrocay me parece que sí. De Rabo de Yosef, todos los sefaradíes dicen que sigue el Rabo de Yosef, dicen 100%. Usted acá en Argentina tiene Avellaneda y Terrada, en Terrada de Condorco hay un Clinch que se llama Rabo de Yosef, de Raba Clinch, que él sigue totalmente la línea Rabo de Yosef, y la mujer tiene familia y se acerca ahí arriba y dice, una vez, ya sabe, le avisa, Baruch hasta ayer, una comer, acá hay todo que van y con tú, los hombres contestan. Y acá yo no permito hacer eso. Y porque la costumbre nuestra no es así. La costumbre nuestra no es así. Uno quiere decir, ¿Qué está diciendo que la mujer tiene que decir? yo dije que hay. Alepo, yo dije que estoy diciendo las diferencias que hay. Yo no, Alepo nunca dijo. Alepo nunca dijo. La verdad, que todavía hay otra cosa más. Las mujeres no iban al templo en Halab, en Alepo. No iba nadie. Hoy Baruch Hashem, venimos las mujeres. Y las mujeres si iban eran casadas.
solteras ni iban. Por eso dice Jajam Sheba, dijo una vez una de las ya, Samachti beomrim li, bet Hashem demech. ¿Qué es Samachti? Así dijo David Amelech. Samachti beomrim li, estoy alegre que me dijeron que vamos a ir a la casa de Hashem, que se va a construir un Betamigdash. Eso fue David Amelech. Y hay uno que dijo, Samachti beomrim li, estoy contento que me dijeron li. ¿Qué le dijeron li? Alea me kudesh li. Tú estás casada para mí. Cuando me dijeron li, bet Hashem demech, a la casa de Borram ahora puedo ir. Las solteras no iban para nada al Knis, iban recién casadas. En Jalab no iban a la oportunidad y ni había Ezrat Nashim, no había lugar para las mujeres. Las mujeres acá acostumbramos que las mujeres aquí. Y estamos acostumbrados, sí, es bueno. Es bueno. Nada más. Acá. Pero ¿sabés qué fue? Shabbat no iba. Shabbat no iba. Y hoy es lindo que la mujer aquí participa, porque también se hace familiar aquí. Se hace familiar, que vengan juntos, que es lindo que la mujer hoy participa del CNIS, y más en la Golá que nosotros vivimos, en la diáspora. En Israel también las mujeres hoy van aquí. En todos lados del mundo ya se hizo lugar para que las mujeres vayan al CNIS. Los mismos Hasidim, no más así orgulloso, la mujer va. Hay un Shabbat que la mujer, los Hasidim van por obligación aquí. ¿Cuál es? Shabbat anterior a los Jodes. ¿Por qué? Porque se hace una verajá especial por los Jodes. Las mujeres van a ver ustedes Shabbat de Barejim, todas las mujeres van a ir. Ahora, otra vez, no es nuestra costumbre de este Knis. Le dije, le damos a conocer, le vamos a decir. Cada uno tiene que seguir a lo que dice el Pasú. Shema vení musar a vieja. Escuchar el consejo de tu padre, de altitosh Torah veja, y no te apartes de la enseñanza de tu padre, que no te apartes de tu tradición. Damasco, a 400 kilómetros de Alepo, no sé si dice Alepo, que hoy no queda nada de Alepo, la destruyeron toda, pero igual seguimos esas costumbres, y son costumbres que vienen de Alepo, Turquía, España. El paradigma así, no llega así. Los minagim. Entonces, en una palabra más, perdón, una cosa sola, me olvidaba, dije en Pesaj. ¿Por qué en Pesaj hay que como traer Corban Todá y agradecer tanto a Borram? Porque salimos de la cárcel, estábamos presos en esclavitud, cruzamos el mar, el desierto, y cuando se entregó la Torá, los enfermos se curaron. Entonces, ¿cómo no vamos a decir a comer el Hayamito? Por eso quería cerrar con Pesaj. Las 4 cosas sucedieron cuando salimos de Israel. Por eso los 4 vasos de vino. Por eso también los 4 vasos de vino. Y todo lo que es Pesaj tiene que ver con el número 4. Es para alargar mucho. Por favor.